se cumplen 100 días del segundo mandato. ¿Qué evaluación nace en este contexto tan complejo, ¿no? En todos los aspectos? Sigue siendo complejo lo sanitario, sigue siendo complejo lo económico. Bueno, la verdad que sí, son 100 días, parece mentira, que es parte de un proceso que comenzó en el 2016 y que nos llevó junto al equipo a resolver y transformar la ciudad en muchísimos de los aspectos, y hoy nos tiene en esta nueva etapa ya cumpliendo los compromisos que habíamos asumido para la ciudadanía, que tienen que ver con ejes muy concretos que ya comenzamos a ejecutar. El eje del desarrollo, con la creación de un gabinete productivo que está trabajando, la obra pública como una impronta muy concreta, con muchas concreciones que ya se están viendo en la ciudad, incluso en estos primeros meses del año. Me refiero a la obra de 100% cloacas en el Alberdi, a la obra tan trascendente e importante como va a ser la próxima semana la habilitación de un nuevo tramo de la avenida Buteler de pavimentación, la autovía Olver en conjunto con el Gobierno Nacional y Provincial. La verdad que son ejes de desarrollo, de concreción de políticas públicas, de descentralización, el presupuesto participativo. En el marco de esta nueva etapa, ya con concreciones y cumpliendo los objetivos planteados. Estamos en el arranque del año sabiendo que esta pandemia, por supuesto, de ninguna manera ha terminado, sino que nos tiene abocados y trabajando con cada una de las instituciones y organizaciones y dándole prioridad también a nuestro plan hoy de vacunación, que está resultando muy positivo. A medida que van llegando las vacunas a nivel nacional y vía provincia por parte del Ministerio de Salud, estamos ejecutando aquí en el Polideportivo Municipal un plan donde nuestros adultos mayores fundamentalmente están bien atendidos, bien recibidos, contenidos de una manera ágil, confortable, y que nos permite avanzar en lo que es hoy, por supuesto, el objetivo central de llegar, a medida que avanza nuestro plan, a la mayor cantidad de vecinos y vecinas de Río Cuarto inmunizadas con la vacuna. ¿Qué va a pasar con las vacunas independientes a propósito? Porque, bueno, hay un clima de incertidumbre, había cuenta de que, bueno, el gobierno salió a buscar unas 500.000 en Rusia, le dan 300.000, aparentemente serían 40.000 para Córdoba, pero se habla de que se podrían quedar en Córdoba esas 40.000 y no distribuirlas, y hoy se termina el proceso de vacunación aquí en Río Cuarto. ¿Cuál es el futuro de esto? Bueno, en la ciudad, como les mencionaba, estamos desarrollando el plan tal cual nos habíamos planteado, en un ámbito acorde, adecuado, ágil, expeditivo, contenido. Ya son más de 13.000 vacunas que hemos colocado en la ciudad en su primera dosis, y eso implica que hay 13.000 vecinos y vecinas de Río Cuarto que ya han sido vacunadas, y esperemos que a medida, vuelvo a decir, que se lleguen con las vacunas de distinto tipo al país. Hasta ahora el Ministerio de Salud de la provincia, en base a esa entrega que el Gobierno Nacional viene realizando, se han distribuido proporcionalmente de acuerdo a la población, y esto nos ha permitido llegar a los más de 13.000 vecinos de la ciudad. Estamos, por supuesto, siempre trabajando articuladamente, porque hay instancias, como en este caso, que no dependen del Gobierno municipal, sino de que las vacunas lleguen al país, y entendemos que una vez que esto empiece a multiplicarse, va a permitir mucho más tranquilidad. Ustedes ven, porque lo han recorrido, cuando nosotros en el Polideportivo desarrollamos la vacunación, la esperanza que genera en los vecinos, que se van realmente muy satisfechos, y además con la esperanza de que es el comienzo del fin para ellos, por lo menos en una etapa muy dura, muy difícil y compleja que continúa en la ciudad, y que todavía esperan muchas familias poder contar con esa vacuna. ¿Hay posibilidad de que vengan vacunas, digamos? Sí, nosotros estamos permanentemente en contacto con el Gobierno provincial, el Ministerio de Salud, y también con el Gobierno nacional, a los efectos que cuando inmediatamente lleguen, hasta ahora, hasta el momento, cada vez que han llegado las distintas partidas, hemos tenido nuestra proporción a nivel local, y que nos permitió rápidamente poder lograr la inmunización de las más de 13.000 personas que hicimos. Y estamos preparados para hacerlo incluso en mayor cantidad.
Y si tenemos que poner un nuevo centro de vacunación, ya tenemos preparados las instalaciones del Centro 11, que son acordes, confortables, en la misma modalidad que estamos realizando ahora en el Polideportivo número 2, para poder hacerlo en el caso de que llegaran más vacunas, que es la expectativa que todos tenemos, una vez que lleguen tanto las rusas como también las chinas, que se hablaba, por lo menos la semana pasada, de esas 3 millones de dosis que estarían ya comprometidas. Río Cuarto se ha reforzado en su sistema sanitario, teniendo en cuenta la posibilidad o el riesgo latente de una segunda ola. ¿La encuentra distinta a la ciudad? Nos encuentra con la experiencia de haber trabajado durante más de un año en lo que ha sido el brote más importante que ha tenido la provincia, y pudimos salir adelante sin colapsar el sistema. Ustedes recordarán que Río Cuarto en el pico del brote llegó a tener más de 300 casos por día. Durante varios días consecutivos superamos los 200 casos, y eso implicó la necesidad de montar toda una estructura logística para llamar a los contactos estrechos y aislarlos, a los contactos de los contactos, para generar los testeos. Fíjense la importancia de los testeos en la ciudad, que fuimos proporcionalmente la ciudad que más testeó en la provincia y en una de las ciudades en el país proporcionalmente. Fueron más de 100.000 testeos que ya hemos realizado, incluyendo gran parte de ellos en operativos de identificar. Fueron más de 170 operativos hasta la fecha que pusimos en marcha en distintos barrios de la ciudad, yendo 3 o 4 veces a algunos barrios, y lo seguimos haciendo porque entendemos que mientras más buscamos el virus, aún en un proceso como el que estamos viviendo ahora, en estas últimas semanas de amesetamiento, con esta tendencia de baja, porque a medida que más identificamos, más aislamos y más logramos contener de que no se replique en otras familias este virus, que nos tiene, por supuesto, con mucha responsabilidad de acción. ¿Le preocupa la relajación social que se viene observando? Encuentros, reuniones ilegales que todavía subsisten. Bueno, hay casos de contingentes de chicos que vienen de Bariloche, no sé el caso de Río Cuarto, pero en Villa María, por ejemplo, frente a esto que preguntaba Marcos de una eventual segunda ola que dice que en los próximos meses viene. Indudablemente que la experiencia que nosotros tenemos de haber actuado, de haber puesto en marcha un plan sanitario que dio resultados, es lo que hoy nos da la certeza que tenemos las herramientas y sabemos con qué nos vamos a encontrar. Antes era una incertidumbre que, por supuesto, fuimos aprendiendo también, como pasó en el mundo, con distintas acciones, desde aquel control de ingreso de la ruta que nos llevó un esfuerzo, un desgaste, hasta las políticas de prevención. Lo que está claro hoy es que la ciudadanía sabe cuáles son los elementos preventivos que tiene que tomar, más allá de la acción de inmunización que la vacuna traiga, y que es el uso del tapaboca, es el cumplimiento de los protocolos, es seguir estrictamente el distanciamiento, es decir, que no lo podemos de ninguna manera dejar de lado, aún con la vacuna en marcha. Es decir, tenemos que seguir preventivamente. Nos preocupa, claro que sí, el relajamiento, pero nos ocupa también porque volvemos a generar, como lo hemos hecho con cada uno de los sectores, las organizaciones, las actividades que fueron flexibilizadas, casi diríamos en una totalidad, no solamente en la provincia, en nuestra ciudad particularmente. Eso exige que sigamos teniendo un compromiso muy estricto con el cumplimiento de cada uno de los protocolos, porque si no corremos el riesgo, naturalmente, ante esta segunda ola o rebrote que va a llegar a la provincia y va a llegar a la ciudad, que no tengamos las defensas bajas, sino por el contrario, que no tenga el impacto que tuvo el año pasado, cuando todavía desconocíamos cuáles podían ser las consecuencias y finalmente las tuvimos. Intendente, volviendo al tema de los 100 días que se cumplen de esta segunda gestión, uno de los hechos distintivos tal vez sea la convocatoria al diálogo, ¿no? Una experiencia inusual, por lo menos en la política argentina. Esperamos otra respuesta de la oposición, teniendo en cuenta que la primera foto fue con casi todos los candidatos presentes, y ya la segunda instancia menguó la asistencia. Bueno, yo lo dije no solo el día de la Asunción, sino lo dije antes, durante la campaña, que cuando, si los vecinos me daban la oportunidad, como me la dieron, de poder continuar en la gestión de gobierno, en esta gestión especialmente íbamos a avanzar en una convocatoria real, genuina, inédita, como bien lo planteas, porque no era común, no es usual, y Río Cuarto ha dado muestra que tiene
la capacidad para poder sentarse a la misma mesa, aún pensando diferente, para construir consensos. La decisión que se concretó meses atrás, apenas asumimos, no solo en convocar a los ex candidatos, sino también a la oposición que tiene representación parlamentaria, se trabajó en hechos concretos, no solo en varias reuniones en las cuales participé, sino también luego los equipos de gestión de gobierno, secretarios, el jefe de gabinete, sino también el secretario de gobierno, sino con la incorporación, por ejemplo, del gabinete productivo, que implica ya trabajar en acciones y en proyectos concretos de desarrollo para la ciudad. El hecho de la participación genuina de la oposición creo que ya es una pregunta que en todo caso habrá que hacerle a los candidatos en su momento a intendente o a la misma representación parlamentaria de la oposición, que eso indudablemente la decisión que yo he tomado es hacerlo y darle continuidad y empezar a tratar temas muy importantes como la higiene urbana, la política de transporte que viene por delante, que son temas centrales y que hacen, más allá de quién le toque gobernar, la necesidad de fijar políticas comunes, no solo con la representación política, sino también con las organizaciones, las instituciones de la ciudad. Yo creo que el guante ahora, como se dice, lo deben recoger ellos, aportar ideas. Uno entiende y sabe que tienen un rol como oposición de control y que lo tienen que hacer, pero también la sociedad espera de todos los dirigentes la posibilidad de aportar ideas que sean constructivas, de que nos podamos buscar los puntos que nos unen y no los que nos desunen. Y en ese sentido mi decisión es muy clara. Yo tengo muy claro que hay muchas cuestiones que podemos coincidir y que podemos buscar esos puntos de acuerdo. He tomado la decisión de avanzar, no solo con gestos, sino con acciones concretas, que hoy la que nos permiten marcar una agenda periódica. Las próximas semanas vamos a tener una nueva reunión también con los referentes de la oposición, con el gabinete productivo, ya con proyectos. Si después alguno de ellos no participa, bueno, ya escapa a mi decisión, que claramente tiene una intención de darle una continuidad y que se refleje en acciones concretas como estas. Por ejemplo, el Consejo Económico y Social, la próxima semana ya estoy enviando un proyecto donde cumplo con el compromiso que había asumido de que se modifique la ordenanza de elección del presidente del Consejo, que sean las propias instituciones que decidan quién va a presidir este órgano tan importante, donde está representado todo el arco institucional y político de la ciudad y que permita de esa manera una mayor autonomía, incluso una mayor autarquía, porque expresamente se establece en la ordenanza la autarquía y la autonomía, es decir, autarquía económica, autonomía también para que puedan definir y decidir con absoluta libertad y que sea en todo caso el Ejecutivo el que articule políticas públicas en base a sugerencias o recomendaciones que este órgano tiene. De manera, esto es una manera también de consolidar aún más esa apertura y ese diálogo genuino que entiendo que es necesario en esta época que vivimos. Claramente hoy la sociedad espera que nos podamos sentar y ponernos de acuerdo en los puntos que nos unen y dejar de lado lo que nos separa. Ya será el momento cuando llegue una elección en que esos puntos que nos separan por concepciones ideológicas, por visiones de ciudad, que se pongan en marcha como se puedan dilucidar como fue la elección y que la gente elija como los eligió ahora. Ahora es momento de gestionar, es momento de acordar, es buscar consenso, esa es la decisión que he tomado y por eso creo que hay una muy buena perspectiva para la ciudad en temas centrales como la higiene, el transporte, el desarrollo, que nos tienen que encontrar juntos. ¿Cuándo se va a llamar intendente de licitación por el tema del transporte? Bueno, vamos a trabajar durante todo este año en base a la prórroga que ya ha sido autorizada por el Consejo Deliberante hasta finalizar el año y en ese sentido ya lo he expresado públicamente que después de muchísimos años la ciudad de Río Cuarto va a tener la oportunidad en un proceso que da mayor legitimación y transparencia donde todos puedan competir, pero sobre la base de un reglamento que acordemos previamente, cuál es el sistema de transporte que necesitamos en la ciudad en un proceso que ha sido marcado por esta pandemia que ha modificado claramente el estado de situación por muchísimos factores que hemos venido hablando durante todo este tiempo y que no van a volver a ser lo mismo. Entonces tenemos que plantearlo en conjunto, tenemos que buscar
en ese consenso un sistema que sea acorde a las necesidades que hoy tienen los riocuartenses y que marque también la realidad que se vive, no solo en la ciudad, sino en el país, donde indudablemente las condiciones son totalmente diferentes, por lo menos a los que eran antes de que comenzara la pandemia, que ya venía con inconvenientes, naturalmente, en función de un sistema de subsidios que no daba incluso abasto a las necesidades que se requerían para tener un sistema de transporte sustentable. ¿Podría ser a fin de año llamado a la licitación? Entiendo que va a ser más ingresado el año que viene, en función de que vamos a trabajar durante todo este año. No nos vamos a apurar tampoco. El hecho de que durante tanto tiempo no se haya puesto en marcha un proceso licitatorio para esto no nos va a apurar si no tenemos cada uno de los elementos que sean necesarios, donde tendrá que intervenir la universidad, los movimientos obreros con cada una de sus expresiones, también nuestros estudiantes, los vecinos naturalmente, y por eso trabajaremos en el ámbito del Consejo Deliberante, que es el ámbito acorde para que todas las voces se puedan escuchar y tengamos amplitud en esa participación. Es un momento adecuado realmente de iniciar un proceso que, teniendo en cuenta la situación en la que está en el transporte, con un sistema todavía en crisis, todavía tratando de encontrar su nueva forma en medio del contexto de pandemia que hemos vivido y que seguimos viviendo. Yo lo dije hace pocas semanas cuando me lo preguntaba un colega tuyo, Marcos, seguramente el país ha vivido en estos 60 años, desde que está la empresa de transporte, por lo menos en la ciudad, más de 60 años, muchas crisis. Tal vez siempre el momento adecuado va a estar teñido de alguna coyuntura. Nunca como esta, indudablemente. No recuerda la historia haber vivido una pandemia mundial que genere las consecuencias que está generando, y específicamente en el sistema de movilidad, producto de que afecta especialmente la movilidad, implica el riesgo sanitario que conlleva generar más contagios producto de esta pandemia. Pero hay que empezar a discutir, hay que empezar a debatir. No tenemos que tener miedo de generar consensos, aunque nos lleve un poco más de tiempo, porque necesitamos, en función del proceso que viene, ordenar y generar una política de transporte sustentable, que viene de la mano también con la incorporación de algo que yo ya he anunciado, que en las próximas semanas o en los próximos meses, para decir verdad, también vamos a presentar, y que se engloba dentro del sistema de transporte, que es el sistema de bicicletas públicas, el sistema de transportes sustentables, que también cuiden el ambiente, que generen la necesidad de ordenar algo que naturalmente muchísimas familias de Río Cuarto, miles de familias ya utilizan para transportarse, para movilizarse, que además cuida la salud, que cuida el ambiente. De manera que creo que es una buena oportunidad para que, aprovechando esta prórroga que se ha generado a través del Consejo Deliberante, encontremos acuerdos y encontremos un sistema que tenga las frecuencias que tenga que tener, el recorrido que tenga que tener, que englobe a los distintos barrios de la ciudad y que obviamente considere un proceso que de pandemia, de cuidado de salud, que está y que va a seguir estando por mucho tiempo más allá de las vacunas.